Me corrigieron en los comentarios y tenían razón. En diseño decimos mal muchos términos, es por eso que hoy quiero hablarte de esos conceptos que decimos mal todo el tiempo y cómo deberíamos usarlos. Vamos a ello. En diseño solemos llamar tipografía a todo lo que está relacionado con las letras, pero existe una diferencia técnica. Te cuento. La tipografía no es la letra que eliges en tu computadora. En realidad, la tipografía es el arte de diseñar letras, cómo se crean sus formas, proporciones y estilos. Incluye no solo las letras, sino también los números y los símbolos y puede aplicarse tanto a lo impreso como a lo digital. Algunos grandes tipógrafos incluyen a Stanley Morrison, conocido por la creación de Times New Roman, Max Middlenger, creador de Helvetica, y Giambattista Bodoni, creador de la fuente Bodoni. Ahora, fuente es la familia de caracteres que usamos, por ejemplo, Helvetica, Times o Futura. Entonces, cuando dices me gusta esa tipografía, en realidad estás hablando de la fuente. Aunque hoy la confusión es común, incluso entre profesionales, conviene saber la diferencia para sonar más preciso. Seguramente has usado términos como isotipo, isólogo o imagotipo. Tranquilo, yo también lo he hecho, pero te cuento que estos términos no existen de forma oficial en la teoría del diseño. Te explico por qué. Isotipo sería el símbolo gráfico sin texto, como el swoosh de Nike. Logotipo sería solo el texto, como Coca-Cola. Imagotipo es cuando el símbolo y el texto funcionan juntos o separados, como Adidas. E isólogo sería cuando el símbolo y el texto no pueden separarse, como por ejemplo Burger King. La definición suena ordenada, pero en la práctica muchos cuestionan estos términos porque no provienen de una teoría unificada del diseño, sino que se popularizaron sobre todo en Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa? Que usamos estas palabras creyendo que son universales cuando en realidad son definiciones locales y no del todo aceptadas. Por eso, a escala profesional es más claro hablar de logo tipográfico, símbolo o simplemente logotipo. Lo importante de todo esto es saber que no todo el mundo te va a entender igual y puede generar confusión si trabajas con clientes o colegas de otros países. Muchos diseñadores usan el término espacio en blanco para hablar de las áreas alrededor del diseño donde no hay imágenes ni texto, pero en realidad este espacio no siempre es blanco. Mucha gente dice espacio en blanco, pero ¿qué pasa si el fondo es negro o rojo o tiene una textura? Ahí se nota el error, no siempre es blanco. Lo correcto es hablar de espacio negativo, el área que no está ocupada por elementos principales. Y lejos de ser vacío, el espacio negativo es un recurso de diseño. ¿Por qué es tan importante el espacio negativo en diseño o fotografía? Primero, da aire y hace que los elementos respiren. Segundo, crea equilibrio visual. Y tercero, puede convertirse en parte del mensaje. Como el logo de FedEx con la flecha escondida o la campaña de Volkswagen See Film Differently, que presenta carteles con escenas icónicas del cine como Taxi Driver o La Naranja Mecánica, donde el espacio negativo forma elementos importantes de la trama, como una pistola o una máscara. Es un ejemplo brillante de cómo el espacio negativo puede transformar una imagen familiar en algo completamente nuevo y sorprendente. He escuchado a muchos diseñadores decir que quieren que sus diseños queden al ras del papel y el término correcto es sangrado. Te explico. El sangrado es un margen extra que se agrega alrededor del diseño. Su función es que cuando la imprenta corte la hoja, la imagen llegue al borde sin dejar espacios blancos. Por eso, aunque todos digamos quiero que el diseño quede al ras del papel, en el lenguaje profesional lo ideal es decir que el diseño quede sangrado. Usar este término evita confusiones con la imprenta y asegura que tu diseño se vea exactamente como lo imaginaste. En fotografía, escucho a muchas personas decir que van a editar sus fotos para referirse a que van a hacer modificaciones en contraste, luz, sombra o que van a usar Photoshop para hacer algunos cambios y el término que están utilizando es incorrecto porque allí no están editando. Te explico por qué. En fotografía profesional hay tres procesos diferentes.
Editar se trata simplemente de seleccionar las fotos que vas a usar de entre todas las que tomaste, es decir, elegir tus favoritas. Revelar se trata de ajustar parámetros como exposición, contraste, luces, sombras o temperatura en archivos RAW. Este es el equivalente digital a lo que antes se hacía en el cuarto oscuro. Y retocar es intervenir la imagen de forma más profunda en Photoshop u otro software, como eliminar granos, clonar objetos o modificar detalles. El error más común es llamar editar al proceso de revelado, así que cuando alguien dice voy a editar, lo más seguro es que esté ajustando luz, color y contraste, y eso es revelar, no editar. Muchos dicen que branding es igual a construcción de marca porque es lo que se ha popularizado, pero no es la definición más apropiada. Te explico por qué. La marca ya existe, lo que tú haces con el branding es gestionar cómo la perciben las personas. No estás inventando la marca, estás construyendo su identidad y la forma en la que la gente la recuerda. Por ejemplo, con Apple, la empresa existía, pero su marca como percepción de innovación, diseño y lujo fue construida y gestionada a través del branding. No inventaron que existiera la marca Apple, lo que hicieron fue construir su identidad y cómo la perciben los usuarios. Así que la próxima vez que escuches que alguien dice estoy construyendo mi marca, ya sabes que lo que realmente se está haciendo es trabajar en la percepción de esa marca. Pero no te preocupes, en la práctica todos entendemos a qué se refieren con ese concepto. Si te ha parecido interesante este video y quieres seguir mejorando tus conceptos y habilidades en diseño, te recomiendo este otro donde te hablo de los 9 errores que cometí como diseñadora gráfica principiante. Te dejo el enlace en la cajita de la descripción. Y como sabes, siempre me gusta darte un aporte extra al final de mis videos. Es por eso que quiero compartirte algunas herramientas divertidas para mejorar tus habilidades en diseño jugando. Este juego es perfecto para dominar la herramienta pluma en programas como Illustrator o Photoshop. A través de una serie de desafíos aprenderás a crear curvas Bézier con precisión, lo que es esencial para la creación de trazados vectoriales complejos. Cada nivel te permite practicar y mejorar tu habilidad para dibujar formas con exactitud. Kern Type es un juego interactivo que te ayuda a perfeccionar tu ojo para el interletrado o conocido como kerning. A medida que ajustas el espacio entre caracteres, desarrollas una sensibilidad que mejora la legibilidad y estética de tus diseños tipográficos. Es una manera divertida de entrenar tu ojo para detectar y corregir desajustes sutiles en el texto. ¿Alguna vez has querido ajustar una letra para que se vea perfecta? Bueno, ShapeType te permite hacerlo. Este juego te desafía a modificar formas tipográficas utilizando herramientas de ajuste de curvas. Es ideal para diseñadores que deseen profundizar en el diseño de letras y la creación de fuentes. El color es una herramienta poderosa en el diseño, pero dominarlo puede ser complicado. Color Method es un juego que te ayuda a entender y aplicar la teoría del color. A través de desafíos interactivos, mejorarás tu capacidad para seleccionar y combinar colores de manera efectiva, una habilidad esencial para cualquier diseñador. La alineación precisa es fundamental en el diseño gráfico y It Center That es un juego que desafía tu ojo para identificar si los elementos están perfectamente centrados. Es uno de mis favoritos porque te permite entrenar tu ojo para alinear objetos. Aunque parece un juego sencillo, realmente pone a prueba tu atención al detalle. No pasa nada si alguna vez usaste mal alguno de estos conceptos. A mí me ha pasado, creo que a muchos nos pasa. Lo importante es ser consciente de que existen formas correctas de expresarnos. Creo que pequeños cambios en tu vocabulario pueden mejorar la forma en la que otros perciben tu trabajo. Si te gustó este video, te dejo otras 2 recomendaciones que pueden mejorar tus habilidades como diseñador.